Bueno, ¿por qué decidiste esta precandidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad es una propuesta que me hicieron mis compañeras y mis compañeros del PTS en el Frente de Izquierda, teniendo en cuenta que la elección de la provincia es la elección más importante del país, que va a ser una pelea importante para nosotros poder conquistar nuevas bancas de trabajadoras, de trabajadores del Frente de Izquierda que puedan aportar a la lucha de los trabajadores y al mismo tiempo ser una voz más fuerte en el Congreso Nacional, y eso teniendo en cuenta mi candidatura presidencial en el 2015 y demás. Fue una propuesta que se hizo desde el PTS y también a mi compañera Miriam Bregman como precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires y a Cristian Castillo como precandidato a senador nacional por Buenos Aires. ¿Qué se pone en juego en estas elecciones de este año? Mira, para mí se pone en juego, por un lado, el gobierno, obviamente, ¿no? El gobierno llegó planteando que iba a combatir la pobreza y generó 1,5 millones de pobres. Un gobierno que llegó diciendo que iba a terminar con el impuesto al salario o impuesto a la ganancia de la cuarta categoría hacia los trabajadores, y sin embargo eso continúa al día de hoy. Un gobierno que dijo que iba a combatir la corrupción y tiene 80 denuncias en la Oficina Anticorrupción por incompatibilidad de intereses, que así le llaman ellos, o sea, por casos de corrupción, es decir, que los empresarios que están en el gobierno son los mismos que las mismas empresas, participan en las mismas empresas que se benefician del Estado, ¿no? El caso de corrupción o el caso escandaloso, digámoslo así, que después Macri se tuvo que desdecir, fue el del correo, ¿no? Pero entonces, digo, primero se va a ver que muchos sectores que votaron diciendo voto lo menos malo, ¿no? O no querían votar al gobierno anterior, no lo hicieron por una gran simpatía con Macri, sino contra el gobierno anterior, y bueno, ven esto y dicen la verdad, que están muy disconformes. La pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido enorme, ¿no? Lo que significó la devaluación, los tarifazos, el pago de los fondos buitres. Eso le pasó al pueblo trabajador. A los ricos se les quitó las retenciones, a las patronales del agro, a las mineras, lo que es la timba financiera, se están haciendo una fiesta con las LEVAC, ¿no? Es decir, los de arriba, hay sectores que están ganando, y los de abajo, la mayoría del pueblo trabajador, verdaderamente empeoró sus condiciones. Y por otro lado, creo que se intenta hacer esta polarización de esta llamada grieta. Por otro lado tenemos al Frente para la Victoria, PJ, que donde gobierna demuestra que no hay grieta. Ellos también, como en Santa Cruz, le ponen techo a la paritaria docente, más que techo, le están planteando un 3% de aumento, ¿no? A los docentes, una vergüenza, Alicia Kirchner, y no le paga a los estatales, y además los reprime y los persigue, ¿no? Bueno, Vidal eligió, como te decía, a los docentes como sus enemigos, reprimieron a los trabajadores en el Congreso, en la carpa itinerante. Entonces ahí no hay grieta, y a la hora de los bifes, digámoslo así, cuando hay que decir en el Congreso Nacional, me opongo a estas leyes que van contra el pueblo, en el Congreso Nacional eso no sucedió. Los que hoy hablan porque hay elecciones contra Macri, cuando hubo que votar la entrega de los fondos buitres de 11.000 millones de dólares, levantaron la mano en el Senado, donde tienen el 2 tercios de los votos prácticamente del Frente para la Victoria. Lo mismo hizo Massa en la Cámara de Diputados, Diego Bocio. Así que algunos dentro del kirchnerismo hablan de los traidores, le dicen. Bueno, pero en octubre van a ir todos juntos. Entonces nosotros decimos, si quieren, lo que se va a jugar es eso, cómo construimos una oposición independiente de la clase trabajadora, verdaderamente, que pueda lograr bancas en el Congreso Nacional para aportar a cada una de las peleas y las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que van a ser necesariamente mucho más fuertes y mucho más duras, porque Macri viene por todo. Estás recorriendo la provincia de Buenos Aires, distintas localidades. ¿Cuáles son las preocupaciones principales de los trabajadores al momento de dialogar con ellos? ¿Qué es lo que te acercan? ¿Qué es lo que te comentan? Mira, por un lado, en distintos lugares donde estuvimos, y aquí en Mar del Plata también, o sea, el tema de la pérdida del poder adquisitivo, o sea, el no llegar a fin de mes. Eso es algo que cualquiera, todos sabemos, ¿no? Los que alquilamos, los que vivimos de un salario, etcétera, sabemos que eso nos pasa a todos, o sea, todas las cosas aumentan,
y el salario de los trabajadores es lo que menos aumenta, ¿no? Entonces, o está muy por debajo de lo que ha sido la inflación del año pasado y lo que se estipula para esto, ¿no? Porque han puesto techos de un 19-20%, cuando la inflación todo el mundo dice va a ser del 25%. Y ya el año pasado se perdió un promedio del 8% del salario. Promedio. Pero según algunos estudios se indica que en los sectores más bajos de los trabajadores se perdió hasta un 20% del poder de compra, estamos hablando, ¿no? Entonces, si compras un 20% menos que antes, y la dinámica es que todos los meses vas perdiendo, bueno, eso genera una angustia, una bronca también de los trabajadores, porque ven que los que tienen sindicato, ¿no? Porque muchos trabajadores ni siquiera tienen sindicato, están en negro o en situación no registrada, ¿no? En trabajo informal. Entonces, bueno, esos compañeros directamente hay mucha bronca, y me parece que es toda una experiencia también de los trabajadores de ver que hay que empezar a organizarse y que nunca nos regalaron nada, ¿no? Porque el kirchnerismo quiso como generar algo de que desde el Estado, de este Estado, ¿no? Un gobierno al servicio de los grandes empresarios, se podía dar un poquito a los trabajadores y que había que conformarse con eso. Y bueno, ahora tenemos este gobierno de los ricos, que gobierna para los ricos, y entonces verdaderamente la situación de los trabajadores nos plantean esto, ¿no? Y el temor al despido también, temor a perder el trabajo. De hecho, comentábamos antes el tema de Mar del Plata como una capital de la desocupación, y eso se nota, ¿no? Por eso la propuesta nuestra de la reducción de la jornada, el reparto de las horas de trabajo, esa idea que nosotros estamos planteando es fundamental, ¿no? Y creo que es una idea que queremos que la tomen en sus manos, muchos jóvenes, muchos trabajadores, que podamos organizarnos y también llevarlo, por supuesto, como proyecto en el Congreso, ¿no? Pero me parece que es una salida de fondo que planteamos desde los trabajadores para que de una vez por todas la crisis no la paguemos nosotros, sino que verdaderamente la paguen ellos, ¿no? Otra de las preocupaciones es el tema de la violencia de género. Creo que eso es un tema muy profundo que implica una batalla muy importante en toda la población, digamos, y eso no se cambia de un día para el otro, pero sí hay medidas desde el Estado que se pueden tomar que son mínimas, indispensables. O sea, nosotros planteamos un proyecto con mi compañera Miriam Bregman de emergencia contra la violencia de género. Duerme el sueño de los justos en el Congreso porque no quieren discutir eso, no quieren discutir el presupuesto para que haya refugios para las mujeres que son víctimas de violencia y entonces puedan tener un lugar donde estar, porque eso depende, muchas veces hay casos que no, pero otros casos en los que sí, eso puede cambiar la vida o la muerte de las mujeres que sufren violencia de género. La posibilidad de tener una licencia para las mujeres que son víctimas de violencia en sus trabajos. El hecho de que se creen distintos cuerpos interdisciplinarios también no existen, digamos, o sea, para lo que se necesita verdaderamente para asistir a todas esas mujeres. Yo te estoy hablando de medidas básicas y elementales. O sea, nosotros planteamos una sociedad, la única forma de terminar con todo tipo de opresión, y particularmente hacia las mujeres, bueno, nosotros luchamos por otro tipo de sociedad basada en la igualdad en todos los niveles, ¿no? Y hasta tanto no logremos un gobierno de los trabajadores y esa igualdad, va a seguir existiendo la opresión de género como la opresión en lo que hace al racismo. O sea, hay que hacer otro tipo de sociedad.